¿A que no te la sabías? Elizabeth Fritzl fue secuestrada por su propio padre para recibir abusos en el sótano de su casa y estuvo ahí 24 años. Incluso hasta tuvo 6 hijos con su propio padre. Todo comenzó en el país de Austria cuando Joseph Fritzl contrajo matrimonio con Rosemary y posteriormente tuvieron 7 hijos. Uno de ellos era Elizabeth Fritzl y con el pasar de los años Joseph Fritzl tenía una obsesión enfermiza por su propia hija. Elizabeth, cuando tenía 11 años, fue abusada sexualmente por su propio padre. Joseph Fritzl amenazó a su hija que no contara nada. Elizabeth le hizo caso a Joseph, ya que él tenía un carácter muy fuerte y siempre golpeaba a su madre y a sus hermanos cuando no hacían lo que él quería. Con el pasar de los años, Joseph seguía abusando de su hija. Incluso Elizabeth intentó escapar 2 veces y cuando lo logró, Joseph llamó a la policía a que su hija se había desaparecido. En esas ocasiones, la policía la buscó por todos lados hasta que lograron encontrarla, y como Elizabeth era una menor de edad, la tenían que regresar a su casa. Joseph Fritzl alegaba que su hija era muy rebelde y que estaba en muy malos pasos, y que esa era la razón por la que se escapaba, pero no sabían todo el infierno que ahí sufría. Joseph Fritzl no era la primera vez que abusaba de alguien sexualmente. Él ya lo había hecho 2 veces, hasta incluso fue condenado a 18 meses de prisión, pero solamente cumplió 14 meses, ya que él tuvo buena conducta en la prisión. Y aunque no lo creas, su esposa y su familia lo perdonó y siguieron con él después de esos sucesos. Lamentablemente, las leyes en Austria, al cumplir tu condena después de 15 años, se borra totalmente del expediente, por lo cual Joseph Fritzl tenía un historial limpio. Joseph Fritzl solicitó un permiso para poder ampliar el sótano de su casa. En esos tiempos no era nada extraño, ya que estaban en plena Guerra Fría y era normal tener un sótano muy grande para tenerlo como refugio en la guerra. Después de que le concibieron el permiso para hacer el sótano, hizo el diseño con un arquitecto que de hecho era el hermano de Rosemary. La entrada al sótano constaba de un laberinto de 8 puertas colocadas estratégicamente y con llaves cada una. Y si lograbas llegar a la entrada principal del sótano, esta constaba de una puerta eléctrica con un código de seguridad que solo conocía Joseph Fritzl. Además de que lo construyeron con un material que aislaba el ruido. Además de que Joseph Fritzl realizó múltiples pruebas para comprobar que ningún ruido saliese por más fuerte que este fuera. Al arquitecto le parecía un poco extraño todo esto, pero Joseph Fritzl alegaba que solamente quería la máxima seguridad en caso de que una guerra llegara a ocurrir. Además alegaba que cuando él era niño estuvo resguardado en un sótano por meses cuando era la Segunda Guerra Mundial. Solo una mente totalmente enferma podría pensar que quería el sótano para secuestrar a su propia hija, para abusar sexualmente de ella. Por eso a nadie se le pasó por la cabeza. Cuando Elizabeth Fritzl cumplió los 18 años, le informó a su familia que ya se quería ir de ahí. Joseph Fritzl se lo negaba y le decía a su familia que ella era una chica muy rebelde y que estaba en muy malos pasos y que era mejor que no se saliera de ahí. Después Joseph Fritzl le dijo a su hija que le ayudara a bajar al sótano para limpiar unas cosas. Cuando Elizabeth entró al sótano, su padre rápidamente cerró la puerta y le puso el código de seguridad. Forcejeó con su hija y le ató a unas esposas y le dijo estas palabras que nunca olvidaría: yo soy Dios y aquí está mi nuevo reino. En esos momentos Joseph Fritzl reportó a su hija como desaparecida a la policía. A la policía no le parecía nada extraño, ya que Elizabeth se había escapado de su casa con anterioridad 2 veces, pero le comentaron a Joseph Fritzl y a su familia que ya no tenía nada que hacer, ya que Elizabeth era una mayor de edad y ella ya era completamente libre. Después de un mes, toda su familia estaba desesperada por encontrar a Elizabeth Fritzl, y es cuando Joseph Fritzl obligó a su hija Elizabeth a escribir una carta de las razones de por qué se iba de su casa, diciendo que ella se iba a una secta muy lejos de donde ellos vivían. Y lastimosamente toda su familia creyó esa historia, ya que la carta estaba escrita con la letra de Elizabeth Fritzl. Elizabeth Fritzl estuvo encadenada durante meses y Joseph Fritzl amenazaba que si no hacía todo lo que él le pedía, le dejaba de traer comida durante días. A Elizabeth Fritzl no le quedó otro medio más que resignarse y desarrolló un trastorno psicológico llamado síndrome de Estocolmo, que consiste en formar un vínculo con la persona que te ha secuestrado. Al pasar de los años, Elizabeth Fritzl quedó embarazada de su propio padre. Primero tuvo un aborto prematuro y los demás hijos los dio a luz en el sótano, ya que Elizabeth Fritzl no podía salir a un hospital, ya que se descubriría todo el plan de Joseph Fritzl. Joseph Fritzl para esto le bajó libros de medicina y de parto natural a su hija para que pudiera tener un parto exitoso. Elizabeth Fritzl dio a luz a 7 hijos, pero uno falleció después de nacer.
cadáver. Joseph Fritzl se deshizo del cadáver prendiéndolo en una caldera y así hasta hacerlo cenizas. Joseph Fritzl no sabía qué hacer con tantos hijos ahí en el sótano, por lo que se le ocurrió un plan. Obligó a su hija a escribir una carta donde decía que abandonaba a sus hijos y que no podía hacerse cargo de ellos y por eso se los dejaba a sus padres. Con el pasar del tiempo, Joseph dejaba al hijo con una carta. Con el pasar del tiempo, dejó a cada hijo en diferentes ocasiones para que no se viera muy sospechoso. A ese tiempo, los hermanos de Elizabeth ya no vivían ahí, por lo que solamente sus padres podían cuidar a los nietos. Todos pensaban que Elizabeth era una mala madre por abandonar a sus hijos. Con el pasar del tiempo, Joseph llevó televisores, lavadoras y otros complementos para que Elizabeth y sus nuevos hijos pudieran vivir un poco mejor. Después, una hija de Elizabeth y Joseph se empezó a enfermar gravemente, ya que tenía 19 años viviendo en ese sótano. Elizabeth le rogó a su padre que llevara a su hija al hospital, ya que ella estaba a punto de morir. Y Joseph se lo negó rotundamente, ya que si su hija salía de ese sótano, todo se saldría a la luz y sus planes se habrían arruinado para siempre, además de que tendría grandes consecuencias legales. Al final de cuentas, Joseph accedió a llevarla al hospital. Elizabeth dejó una carta en la bolsa del pantalón de Kerstin diciendo que ella tenía mucho miedo a los extraños y que la cuidaran muy bien. Cuando Joseph llegó al hospital a Kerstin, se presentó como su abuelo y que su hija Elizabeth la había abandonado hace mucho tiempo, pero que se la dio a Joseph para que le llevara al hospital. Los médicos quedaron sorprendidos y no daban al cuadro clínico, ya que Kerstin presentaba mucha ausencia de vitamina D y presentaba enfermedades que solamente se encuentran cuando tus padres son familiares cercanos. Los médicos cuestionaron a Joseph preguntándole sobre su hija y madre de Kerstin, pero Joseph se negaba a responder y decía que él no sabía nada. Los médicos llamaron a la policía para poder encontrar a su madre Elizabeth, ya que llevaba muchos años desaparecida, además de que querían saber por qué había abandonado a todos sus hijos. Incluso el médico encargado de Kerstin se presentó en la televisión de Austria y países cercanos para poder hablar con Elizabeth, y que si Elizabeth iba al hospital se iba a mantener todo en secreto. Elizabeth vio el video en la televisión, ya que ella contaba con una en el sótano. Elizabeth le rogó a su padre que ella quería ver a su hija al hospital y le prometió que no contaría nada de lo sucedido. A Joseph no le quedó otra opción que llevar a su hija al hospital, ya que la policía estaba muy insistente con Joseph sobre dónde se encontraba Elizabeth. Y así fue como Elizabeth Fritzl, después de 24 años, pudo lograr salir de ese infierno del sótano con su padre. Cuando Elizabeth y su padre llegaron al hospital a ver a su hija Kerstin, rápidamente llegó la policía a cuestionarlos. Pero la policía estaba centrada en Elizabeth, ya que querían cuestionarla sobre muchas cosas de por qué se había desaparecido, por qué abandonó a sus hijos, etc. Elizabeth no quería contarle nada a la policía, pero les dijo que les contaría todo si le prometían que jamás pudiera ver a su padre. La policía se extrañó un poco al escuchar esto, pero finalmente accedieron. Después, Elizabeth trató de resumir todo el infierno que vivió por 24 años en solamente 2 horas. La policía no lo podía creer. Además de que cuando vieron a Elizabeth tenía un aspecto muy extraño, además de que parecía 20 años más vieja de la edad que tenía. La policía rápidamente arrestó a Joseph Fritzl. En un principio, él lo negaba todo. Cuando llegó la hora del juicio, Elizabeth Fritzl grabó en una cinta de más de 11 horas todo el infierno que había vivido ahí por 24 años. Al escuchar todo esto en la corte, los jueces y la gente que estaba ahí no aguantaron ni 2 minutos después de escuchar todo lo que pasó ahí. Pero lamentablemente, la cinta duraba 11 horas contando todo lo que vivió. Joseph Fritzl, después de escuchar todo esto, asumió todos los cargos y fue acusado por abuso sexual, incesto, esclavitud y asesinato, ya que recuerda que un hijo de ellos murió a los pocos días de nacer y Joseph Fritzl se negó a llevarlo al hospital. Joseph Fritzl fue condenado a cadena perpetua, pero con 15 años de libertad condicional, por lo que probablemente ya salga en 2024. Además de que también fue internado en un psiquiátrico, ya que le diagnosticaron grados esquizotípicos y esquizoides. Elizabeth Fritzl, sus hijos y su madre Rosemary fueron internados en un psiquiátrico y fueron atendidos por los mejores psicólogos de Austria, ya que imagínate que los hijos se enteraran que los engendró su propio abuelo, además de que sus hermanos se encontraban en el sótano y otros se encontraban ahí arriba viviendo normalmente. Muchos acusan a Rosemary, madre de Elizabeth Fritzl, porque no hizo nada o por lo menos tan siquiera sospechaba algo de su esposo Joseph Fritzl, ya que él se le pasaba en la mayor del tiempo en el sótano. Pero increíblemente
Increíblemente, su hija Elizabeth comprendió todo de su madre, ya que tenía muchos hijos que cuidar, además de también a los nietos. Además de que Joseph Fritzl le prohibía entrar al sótano, además de que era muy difícil acceder a él. Y jamás se le pasó por la cabeza qué cosa tan horrible estuviera ocurriendo ahí. Al final de todo, el gobierno de Austria le proporcionó a Elizabeth Fritzl y a su familia una nueva vivienda, además de guardaespaldas y mucha seguridad, ya que los paparazzis estaban locos por tomarle fotos a ella, ya que su foto estaba evaluada en más de $10,000, todo por el morbo, ya que el caso fue tan famoso y fue conocido mundialmente como el caso del monstruo de Ámsterdam. Joseph Fritzl desde la cárcel se enteró de esto e incluso se sentía orgulloso, pero no le gustaba nada que le llamaran monstruo, ya que él decía que si él quería podía matar a Elizabeth en el sótano y también a sus hijas. Además de que él decía que le llevaba flores al sótano y él sentía que él tenía una nueva familia en el sótano. Y así es como acaba esta terrible historia. Es imposible explicar con un video a detalle esta terrible historia, ni con un documental de varias horas se podría hacer, pero aquí te lo he resumido lo más que he podido en este video. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos para que lo vean. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.